La magia de creer, parte 7. Hermes Trismegisto y los filósofos herméticos enseñaron la teoría de la vibración. Pitágoras, el gran geométrico y filósofo que vivió en el siglo VI a.C., mantenía que todo lo que existe es una vibración. Esta es la verdadera esencia de nuestra teoría electrónica científica de hoy. Toda la materia consiste en electrones, con una carga negativa, neutrones con una carga neutral, protones con carga positiva y otras partículas subatómicas, cada una con su propia carga, que constantemente acciona y reacciona constantemente entre sí. A falta de un término mejor, usaré la palabra vibración u oscilación. Cuando las vibraciones de sus componentes moleculares se aceleran, la forma de un objeto material frecuentemente cambia, como cuando un cubo de hielo se derrite en una olla caliente y pronto se convierte en vapor. Pero las diferencias esenciales en materia y en los llamados elementos como los conocemos surgen principalmente de sus diferentes números de electrones, neutrones y protones. Al sumar y restar protones, los científicos nucleares pueden realmente transformar los átomos de un elemento en átomos de otro, verificando así la afirmación de los antiguos alquimistas de que elementos menores como el hierro y el plomo podrían transmutarse en plata y oro. Los alquimistas también fueron capaces de curar todas las enfermedades por las mismas fuerzas. Cuando te das cuenta de que se llega al sistema nervioso solo a través de la vibración, es decir, que nuestros 5 sentidos conocidos registran la visión, el oído, el tacto, el gusto y el olfato por medio de las vibraciones emitidas por las cosas externas en sí, obtienes una mejor comprensión de la naturaleza de las vibraciones. Por ejemplo, escuchamos un ruido fuerte, nos llega solo la vibración sonora a través del aire. Vemos una hoja verde, pero es simplemente un patrón de ondas de luz como las recogen los ojos y se transmiten al cerebro. Sin embargo, hay muchas vibraciones lanzadas a una frecuencia mucho mayor de lo que nuestros sentidos están en sintonía y de los cuales nunca tenemos ningún conocimiento consciente. Por ejemplo, hay un silbido tan alto que solo un perro puede oírlo. Todos hemos escuchado del poder de la imposición de las manos, y muchos sabemos cómo unas manos acariciando suavemente nuestras sienes pueden bajar la intensidad de un dolor de cabeza. ¿Puede deberse esto a un tipo de energía que fluye desde nuestros dedos? La Biblia habla de numerosos casos en que la curación se logró cuando Jesús les tocó con la mano. La explicación se encuentra en este poco conocido campo de la electricidad, llamado ciencia de la vibración, y esta atmósfera eléctrica que el Dr. Burr afirma que es de nuestra propia creación y que rodea a todos los seres vivos, nos permite provocar que ciertos impulsos fluyan literalmente de nuestros dedos o de nuestras mentes. Son fuerzas vibratorias que pueden actuar sobre otros y sobre los llamados objetos materiales. En invierno y en altitudes elevadas puedes sentir y a menudo ver la chispa eléctrica que resulta de caminar sobre la alfombra y luego tocar algún objeto metálico. Eso, por supuesto, es una forma de electricidad estática, generada por la fricción, pero da una idea de cómo se puede desarrollar un tipo de electricidad a través del cuerpo. Entre las imágenes descritas de los experimentos de los investigadores de Yale,
Está una que muestra que cuando las personas sumergen sus dedos índice en agua con sal, conectados a un galvanómetro, hay un flujo de electricidad entre la mano izquierda positiva y la mano derecha negativa, midiendo 1,5 milivoltios. En otra imagen, dos dedos medios, uno con un pequeño corte en la punta, son parcialmente sumergidas en el vaso, pero esta vez la polaridad de las manos cambia. La mano izquierda cambia de positivo a negativo y la derecha a positivo, con la corriente intensificada a 12 milivoltios. Cuando contemplaba esas imágenes, recordé un instrumento perfeccionado muchos años atrás por un científico francés, el doctor Hippolyte Baraduc, conocido como biómetro. Consistía en un cristal en forma de campana, en el que se suspendía una aguja de cobre sujeta a un fino hilo de seda. Debajo de la aguja, pero dentro del cristal, estaba una pieza circular de cartón marcada en grados. Dos de estos instrumentos se colocaron uno al lado del otro, y el operador sostuvo los dedos de ambas manos a media pulgada del vaso. Su mente concentrada en la aguja, delicadamente equilibrada. Al cambiar su actitud mental o la polaridad de su pensamiento, el operador podría causar los cambios correspondientes en la dirección de la aguja. Ahora en una dirección y ahora en otra, la aguja siguiendo sus corrientes de pensamiento cambiantes. A continuación, un experimento simple que incorpora estos principios. Toma una hoja de papel de peso medio, en forma de un cuadrado de alrededor de 7,5 centímetros por cada lado. Dóblalo diagonalmente de esquina a esquina. Ábrelo y haz otro doblado diagonal de forma que hayan dos dobleces formando diagonales intersectadas. Abre nuevamente el papel que ahora presentará la apariencia de una pirámide, parcialmente aplanada. Ahora toma una aguja larga e introdúcela a través de un corcho, para que la punta se extienda 2,5 centímetros más o menos por encima de la parte superior del corcho. Coloca el corcho con la aguja, apuntando hacia arriba, en un vaso invertido, de modo que pueda haber movimiento libre del papel que debe girar sobre la punta de la aguja. Luego, coge la hoja de papel y colócala en el lugar donde los pliegues se intersectan, en la punta de la aguja, y los 4 lados de la pirámide inclinándose hacia abajo. Pon el vaso con el corcho, aguja y papel sobre la mesa o escritorio en una habitación lejos de corrientes de aire. Manténlo lejos del calor o las ventanas, evitando en lo posible flamas de calor o corrientes de aire. Luego pon tus manos alrededor de la pieza de papel en posición semi-ahuecada, manteniendo los dedos alrededor de 1,5 centímetros de distancia para que el papel pueda girarse libremente. Ahora, ordénale girar hacia la punta de la aguja. En principio se tambaleará, posiblemente girando suavemente al comenzar y en una dirección u otra, pero si tus manos siguen estables y te concentras en una certera dirección del movimiento, el papel girará rápidamente hasta volverse hacia la punta de la aguja. Si tú ordenas mentalmente un cambio de dirección, el movimiento unidireccional cesará y el papel empezará a girar en la dirección contraria. Por supuesto, es esencial que no inhales o exhales en la dirección del papel. Se dieron muchas explicaciones acerca de lo que puede causar para que el papel gire. Por ejemplo, ondas de calor de las manos, un reflejo del cuerpo de algún tipo y otros similares. Si el papel girara en una sola dirección, alguna de esas explicaciones podría ser posible. Pero cuando una persona con un poco de práctica, confianza y concentración
puede hacer que el papel gire primero en una dirección y luego en otra, invirtiendo la polaridad de su pensamiento, está claro que el principio es el mismo que rige los experimentos con el biómetro. Otro experimento similar utiliza un dialet, un pequeño disco de cartón con el facsímil de la cara de un reloj numerado del 1 al 12, mejor conocido como el dialet rosacruzano, publicado por Amor de la Hermandad Rosacruz. La aguja afilada se empuja a través de su centro y en la parte superior de la aguja se equilibra un pedazo de cartulina delgada en forma de flecha. Se pone el disco en la parte superior de un vaso lleno de agua en la que se sumerge la base de la aguja. El operador coloca sus manos alrededor de la parte superior del vaso, del disco y la flecha. Luego, ordena que la flecha gire, cambie su posición o que se detenga en cualquier posición o número deseado. No obstante, no todos pueden inmediatamente obtener resultados satisfactorios en estos experimentos, porque el poder de la mente, la concentración de los pensamientos y la influencia en la proyección varía de individuo a individuo. Si una forma de electricidad emana de nuestras manos o nuestros dedos, y si son ondas, ya sean vibraciones dinámicas o magnéticas, son creadas por nuestro pensamiento. No tenemos, entonces, una explicación de la escritura automática, los rendimientos de la tabla de Planchet o el tablero de Ouija, y muchas de las operaciones mediumnísticas u ocultas. Ahora que los investigadores de Yale han concluido que todos los seres vivos están rodeados por una atmósfera eléctrica propia y los de Duke están aún explorando este campo para probar que el pensamiento o una fuerza similar puede afectar a objetos materiales, estamos empezando a recibir verificación de la idea expresada por el Dr. Phillips Thomas, ingeniero investigador de la compañía eléctrica Westinghouse, que en 1937, de acuerdo a las publicaciones periodísticas, dijo a la sesión de Utah lo siguiente: nos sentimos seguros de que sea lo que sea que hagamos, digamos o pensemos, se hace mediante algún tipo de radiación. Creemos que esas radiaciones son electricidad. En un futuro cercano, seremos capaces de capturar e interpretar esas radiaciones de personalidad y pensamiento a través de impulsos eléctricos. Si algunos de mis lectores pudieran no tener un claro entendimiento de la radiación del pensamiento, les ofrezco una explicación sencilla. Un guijarro arrojado a un estanque crea inmediatamente una serie de ondas que se extienden como un círculo en la superficie del agua y al final alcanzan la orilla, donde parecen detenerse. Cuanto más grande sea el guijarro, más altas son las ondas. Dos piedras de diferentes pesos y tamaños, lanzadas simultáneamente hacia lugares diferentes, pero en estrecha proximidad, establecerán cada una serie de ondas, convergiendo entre sí en el lugar donde ambos se encuentran. Parece haber una lucha en cuanto a superar o pasar al otro. En lo que respecta a nuestra visión física, si las ondas son del mismo tamaño, ambas parecen detenerse o fusionarse en su punto de encuentro, pero si una es más larga que la otra, arrasa a la más pequeña y crea ondas tras las ondulaciones más pequeñas. Piensa acerca de esto en conexión con tus propios impulsos mentales. Por ejemplo, cómo los pensamientos de una naturaleza detienen o abruman a los demás. Puedes apreciar fácilmente que cuanto más poderoso o concentrado sea el pensamiento, más rápido será su tempo, más grande su vibración, y cuanto más se deshace de las vibraciones más débiles, más rápidamente realiza su trabajo creativo. Hemos escuchado mucho acerca de varias etapas de meditación, niveles de conciencia,
concentración del pensamiento, la fuerza de nuestra fe, todo lo cual trata con la intensidad o el grado de poder que enviamos. La fuerza creativa llega solo cuando un pensamiento está completamente redondeado, cuando la imaginación puede visualizar el cumplimiento de su ambición y ver en su mente una imagen del objeto que se desea. Una casa, un coche, un televisor, tanto como si ya los poseyeras. Después de estudiar las llamadas enseñanzas místicas, las variadas ciencias mentales y las enseñanzas religiosas más extendidas, estoy convencido de que todas ellas funcionan en diferentes grados, pero solo en la medida en la que sus seguidores creen. Lo mismo ocurre con la oración. Ya sea que fuera parte de un servicio de la Iglesia o la súplica puramente espontánea y personal del individuo. Sin embargo, me veo forzado a concluir de que muchas personas pasan por el servicio de decir sus oraciones sin la más mínima creencia de que en esas oraciones tendrán respuesta. Consecuentemente no tienen respuesta. Esto me trae al recuerdo la historia de una mujer mayor que profesaba una creencia en la oración. Ella planeaba ir de compras el día anterior e hizo una oración porque haga un buen día soleado en su día de compras. Después de terminar su oración, se acercó a la ventana y vio algunas nubes negras e instantáneamente declaró: «Sé que va a llover». A finales del otoño de 1944, un artículo de Thomas Sugru en la Crítica Sabatina de Literatura citaba que el movimiento de sanación mental había crecido tan rápido que se encontraba en cualquier lugar, citando algunos casos en los que los enfermos habían obtenido resultados fenomenales. Una mujer de 62 años, lisiada parcialmente con los dedos doblados por la artritis, había seguido un sistema de respiración yogi y se había recuperado completamente de sus dolencias físicas. El señor Sugru dijo que después de la recuperación de su salud, los que la veían pensaban que se trataba de una mujer de 40 años. Otra mujer alcanzó excelentes resultados bajo un sistema oculto de metafísica, y la gente que la veía imaginaba que tenía 50 años menos de su edad real. Sugru también habló de un misionero retirado que en los últimos 12 años había experimentado con fenómenos psíquicos y había obtenido resultados sorprendentes. Nosotros podemos llegar solo a una conclusión. Todo este sistema de credos y cultos funcionan como resultado de la firme creencia de las personas, y esto nos trae a que la magia de creer es real. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, sacó a la luz la hipótesis de que una fuerza poderosa interior, una parte sin iluminar de la mente, separada de la mente consciente, está constantemente trabajando en moldear nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. No es un órgano del cuerpo físico como podría ser el cerebro, y la ciencia no ha localizado su posición tangible en el cuerpo humano. Sin embargo, está ahí, y desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha reconocido su existencia. Los antiguos se referían a él como el espíritu. Paracelso lo llamó la voluntad. Otros lo han llamado mente, un adjunto del cerebro. Algunos se han referido a él como la conciencia, la creadora de la voz interior. Otros han llamado a esta división de nuestra existencia mental el alma. Algunos maestros de metafísica dicen que está localizado en el plexo solar. Otros lo llaman el superego, el poder interior, la superconciencia, el inconsciente, el subconsciente y otros varios nombres. Muchos han asegurado de que es una parte de la inteligencia suprema a la que todos estamos conectados. Por lo tanto, el nombre mente universal
que engloba a todo ser viviente, la humanidad, así como las plantas y la vida animal. No importa cómo la llamemos, aunque prefiero el término subconsciente, se reconoce que es la esencia de la vida y los límites de su poder son desconocidos. Nunca duermen, vienen en nuestra ayuda en tiempos de grandes problemas. Nos advierte de los posibles peligros y frecuentemente nos ayuda a hacer lo que parece imposible. Nos guía de muchas formas y cuando es empleado propiamente, realiza los llamados milagros. Objetivamente, hace lo que se le dice, es decir, cuando es dirigido y requerido por la mente consciente, subjetivamente actúa primeramente por su propia iniciativa, aunque muchas veces, cuando su actividad aparece, puede ser el resultado de influencias externas. Sir Arthur Eddington tiene una cita que dice: "Creo que la mente tiene el poder para afectar grupos de átomos e incluso manipular las probabilidades del comportamiento atómico. Incluso el curso del mundo no está predeterminado por las leyes físicas, pero pueden ser alteradas por la voluntad fortuita de los seres humanos". Cuando esta idea es totalmente comprendida, se vuelve impresionante. Es más comprensible a la luz de la teoría electrónica o vibratoria. Todos los estudiantes de este tema saben lo que se puede lograr al entrar en contacto directo con la mente subconsciente. Miles lo han empleado para lograr riqueza, poder y fama en este mundo, así como para curar enfermedades físicas y resolver innumerables problemas humanos. Y su poder está ahí para que lo uses. Los únicos pasos que debes seguir son creer en tu poder y usar la técnica establecida en este libro, o bien diseñar un sistema propio para ponerlo a trabajar para ti.